Hay un momento que casi nadie sabe interpretar. Dejas de escribir primero. Dejas de preguntar cómo está. Dejas de inventar una razón para hablarle. Y de repente aparece un silencio distinto. No necesariamente porque él haya cambiado, sino porque tú has dejado de llenar todos los espacios. Y ahí comienza algo mucho más interesante. Por primera vez, puedes observar qué ocurre cuando la conexión ya no depende de tu iniciativa. Porque una cosa es que alguien responda cuando tú apareces, y otra muy diferente es que él decida aparecer por sí mismo. Esa diferencia parece pequeña, pero emocionalmente puede cambiarlo todo. Imagina ahora a Sofía. Durante mucho tiempo, ella pensó que todo estaba equilibrado. No porque él organizara los encuentros, sino porque siempre aceptaba cuando ella proponía algo. Sofía elegía el día, buscaba el lugar, preguntaba cuándo podía. Si él estaba ocupado, buscaba otra fecha. Si una semana pasaba sin verse, ella volvía a intentarlo. Él casi siempre respondía bien, y eso hacía que Sofía pensara que existía reciprocidad, hasta que una tarde observó algo incómodo. Si ella dejaba de organizar, prácticamente nada ocurría. No había conflicto, no había rechazo, simplemente no aparecía una nueva oportunidad. Entonces decidió no hacer nada diferente. Solo dejó de organizar cada encuentro, no para probarlo, no para provocar una reacción, simplemente porque estaba cansada de sentir que todo dependía de ella. Los primeros días no ocurrió nada, y eso le resultó más incómodo de lo que esperaba, porque hasta entonces, la actividad de la relación le había impedido observar una cosa. Ella no sabía cuánto movimiento nacía realmente de él. Después pasó una semana, y él escribió, pero esta vez ocurrió algo diferente. No preguntó simplemente cómo estaba, propuso un día concreto. El jueves salgo temprano. ¿Quieres que tomemos un café? Sofía se quedó mirando el mensaje. No porque fuera una declaración, no porque aquello demostrara sentimientos profundos, sino porque, por primera vez, él había creado la oportunidad. Ella no había tenido que abrir la puerta, él había decidido tocarla, y eso le enseñó algo importante. A veces no necesitas alejarte para descubrir una intención. Solo necesitas dejar de organizar tú cada encuentro, porque aceptar una invitación demuestra participación, pero crear la oportunidad muestra iniciativa. Y aún así, Sofía no quiso sacar una conclusión definitiva. Un encuentro puede ser casual, una propuesta puede tener muchas explicaciones. Lo verdaderamente interesante sería observar qué ocurría después, si volvía a proponer, si mantenía el contacto, si encontraba nuevas oportunidades para verla, si el esfuerzo aparecía más de una vez, porque una sola iniciativa puede despertar curiosidad, pero solamente la repetición permite reconocer un patrón, y aquí conviene detenerse un momento. Porque cuando una relación ha dependido demasiado de tu iniciativa, dejar de intervenir puede sentirse como si estuvieras perdiendo algo. Pero quizá no estás perdiendo la conexión, quizá estás dejando de controlar su movimiento. Durante mucho tiempo, Sofía había confundido actividad con reciprocidad. Si había mensajes, planes y encuentros, asumía que ambos estaban construyendo lo mismo. Ahora podía distinguir algo más fino. Una relación puede estar llena de movimiento y, aún así, tener poco equilibrio, porque no importa solamente cuánto contacto existe. También importa quién lo crea, quién lo mantiene, quién propone el siguiente paso y quién aparece cuando nadie le recuerda que debe hacerlo. Esa diferencia no sirve para juzgar a nadie, sirve para conocer mejor la realidad, y cuando conoces la realidad ya no necesitas inventar explicaciones para sostener una esperanza. Hay algo que cambia cuando dejas de reaccionar inmediatamente. El silencio sigue existiendo, pero ya no tiene el mismo poder sobre ti. Antes, una demora podía convertirse en una historia completa dentro de tu cabeza. Seguro está perdiendo el interés. Quizá hice algo mal. Tal vez está hablando con alguien más, y entonces aparecía el impulso. Mirar el teléfono, revisar la última conexión, pensar en otro mensaje, buscar una explicación. Lo curioso es que muchas veces la explicación aparece antes que los hechos. Tu mente no soporta fácilmente los espacios vacíos. Cuando falta información, intenta completarla. Y puede hacerlo utilizando recuerdos antiguos. Si alguna vez alguien se alejó sin explicarte por qué, una demora actual puede despertar aquella sensación. No porque las dos situaciones sean iguales, sino porque tu memoria emocional reconoce una sensación parecida. El presente activa algo que pertenece al pasado, y entonces reaccionas al recuerdo sin darte cuenta. Eso le ocurrió a Natalia, pero en un contexto completamente diferente. Natalia ha enviado una propuesta importante a un compañero de trabajo. Normalmente él respondía con rapidez. Esta vez pasaron varias horas, después pasó un día. Y no llegó ninguna respuesta.
Natalia volvió a leer el mensaje que había enviado. Buscó algún error. Pensó que quizá la propuesta no había sido suficientemente buena. Después apareció otra idea. Tal vez piensa que no soy competente. Abrió el chat, escribió una segunda explicación. La borró, escribí en la otra. En realidad, ya no estaba intentando comunicar algo. Estaba intentando obtener tranquilidad, y esa diferencia le llamó la atención, porque todavía no tenía suficiente información para concluir nada, solo tenía una demora. Pero su mente ya había construido una historia completa. Entonces decidió no enviar otro mensaje, no como estrategia, no para generar interés. Simplemente porque quería saber qué parte de aquella angustia pertenecía a los hechos y cuál pertenecía a su interpretación. Al día siguiente descubrió que aquel compañero había tenido que atender una situación familiar urgente. La propuesta seguía siendo importante, su trabajo no había sido rechazado. Y Natalia comprendió algo que no tenía que ver solamente con aquella situación. Había intentado solucionar una emoción antes de comprender los hechos. La emoción había aparecido primero. La explicación había llegado después, y durante unas horas había tratado esa explicación como si fuera una certeza. Aquello le enseñó a separar dos preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué sé realmente? La primera pertenece a su mundo interno. La segunda pertenece a la realidad observable. Cuando ambas se mezclan, la incertidumbre puede convertirse en una historia. Cuando las separas, recuperas espacio para observar, porque cuando regulas una emoción, no estás negándola. La estás dejando existir sin permitir que decida por ti. Puedes sentir miedo, y aún así esperar. Puedes extrañar, y aún así no escribir. Puedes sentir curiosidad, y aún así observar. Puedes querer acercarte, y aún así preguntarte si también existe movimiento del otro lado. Ahí aparece una pequeña distancia entre el impulso y la acción. Y dentro de esa distancia recuperas libertad. Ya no necesitas responder a cada emoción con una acción. Puedes escucharla, puedes preguntarte de dónde viene. Y después decidir. Ese pequeño espacio puede parecer insignificante, pero ahí ocurre una transformación silenciosa. Antes la emoción aparecía y tú actuabas inmediatamente. Ahora la emoción aparece y tú puedes observarla primero. Esa diferencia cambia la relación que tienes contigo misma. Imagina que ves su última conexión. Antes quizá habrías sentido la necesidad de comprobar algo. Ahora puedes notar el impulso sin obedecerlo. Puedes decirte, estoy sintiendo incertidumbre. Está pasando algo malo. Esa frase parece pequeña, pero separa una emoción de una conclusión, y esa separación protege mucho tu capacidad para pensar. Porque una emoción puede ser completamente real y, al mismo tiempo, estar interpretando incorrectamente la situación. Puedes sentir miedo sin estar en peligro. Puedes sentir rechazo sin haber sido rechazada. Puedes sentir que alguien se aleja sin saber todavía por qué. La regulación emocional no elimina esas sensaciones. Te permite esperar antes de convertirlas en decisiones. Y cuando puedes esperar, recuperas algo que la ansiedad suele quitarte, la capacidad de elegir cómo responder. Ese espacio interior también cambia la manera en que observas al otro. Porque si él vuelve, no necesitas convertirlo inmediatamente en una señal definitiva. Puedes dejar que exista. Puedes responder naturalmente y después mirar qué sucede, si vuelve a iniciar, si mantiene la conversación, si crea nuevos momentos, si demuestra interés sin necesitar que tú desaparezcas. Ahí empiezan a aparecer datos más valiosos. No porque exista una fórmula secreta, sino porque las conductas repetidas cuentan una historia más completa que cualquier gesto aislado. Y entonces llegamos a la pregunta que realmente importa. ¿Qué hace una persona cuando ya no eres tú quien inicia constantemente? Porque ahí ya no estás intentando provocar una reacción. Estás dejando espacio para observar una elección. Y esa elección puede decir mucho más que cualquier mensaje cuidadosamente interpretado. Hay un momento en que la ausencia deja de ser una prueba, se convierte en un espacio de observación. Y entonces ocurre algo muy distinto. Ya no estás mirando cuánto tarda en escribir, estás mirando si alguna vez nace del hacerlo, porque cuando tú iniciabas constantemente, muchas cosas podían confundirse. No sabías si la conversación continuaba porque ambos querían, o porque tú siempre encontrabas la siguiente puerta. No sabías si él tenía curiosidad por tu vida, o simplemente respondía cuando tú aparecías. No sabías cuánto esfuerzo habría puesto él, porque casi nunca había tenido que demostrarlo. Y esta es una diferencia incómoda. A veces no conocemos la verdadera participación de alguien, conocemos la participación que conseguimos mantener. Por eso, cuando dejas de provocar cada encuentro, el comportamiento espontáneo adquiere otro significado.
no porque sea una prueba absoluta, sino porque elimina una parte de la presión externa. Ahora imagina a Marina. Ella no tenía que iniciar todas las conversaciones, el problema era diferente. Cada vez que él desaparecía, Marina era quien reparaba la distancia. Si pasaban varios días sin hablar, ella preguntaba, ¿o todo bien? Él respondía. La conversación volvía a ser cercana. A veces incluso decía, tenemos que vernos, pero nunca concretaba. Y cuando la conversación volvía a apagarse, Marina abría nuevamente la puerta. Durante meses funcionó así. Distancia, reencuentro, cercanía, otra distancia, hasta que Marina se cansó de reparar cada ruptura. No decidió castigarlo, no quiso hacerlo sentir miedo. Simplemente dejó de asumir que cada silencio era responsabilidad suya, si él no escribía. Ella no buscaba inmediatamente una explicación. Si él decía que quería verla, esperaba para descubrir si realmente proponía algo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Él volvió a escribir. Pero esta vez Marina observó algo diferente. No solamente había regresado, había reconocido su propia ausencia. Le dijo que sabía que ha estado desapareciendo demasiado. Después propuso un encuentro concreto, y esta vez cumplió. Para Marina, aquello era más interesante que cualquier frase romántica, porque ya no estaba observando simplemente una reacción, estaba observando responsabilidad. Él no solo había reaparecido, había asumido una parte del vínculo, antes quedaba sobre los hombros de ella. Pero Marina tampoco quiso apresurarse. Un cambio puede ser sincero y aún así ser temporal. Por eso siguió observando. Volvería a iniciar, cumpliría nuevamente. Hablaría cuando estuviera ocupado en lugar de desaparecer. Seguiría creando espacio para la relación, porque la verdadera iniciativa no siempre empieza con un mensaje. A veces empieza cuando una persona asume la parte de la relación que antes dejaba sobre tus hombros, y eso cambia la pregunta. ¿Ya no es? Volvió. Está haciendo algo diferente con su regreso. Ahí es donde la espontaneidad empieza a convertirse en información. No porque garantice amor, sino porque permite observar capacidad. Capacidad para iniciar, capacidad para reparar, capacidad para cumplir, capacidad para permanecer. Y quizá aquí exista una diferencia todavía más difícil de reconocer. Algunas personas saben regresar, pero no saben permanecer, saben acercarse cuando sienten distancia, saben recuperar una conversación, saben despertar ilusión. Pero cuando la relación vuelve a sentirse segura, vuelven a retirarse. Por eso Marina decidió observar algo más que el regreso. Observó qué ocurría después de los momentos buenos. Si él estaba presente solamente cuando sentía que podía perderla, aquello era una información. Si también estaba presente cuando ya no existía ninguna amenaza de distancia, aparecía otra información. Esa diferencia es enorme, porque una relación no se construye únicamente durante los momentos de intensidad, también se construye durante los días normales. Cuando nadie tiene miedo de perder a nadie, cuando no existe una crisis, cuando no hace falta recuperar nada. Ahí se ve si la presencia tiene raíces o solamente aparece como reacción. Y quizá esa sea una de las observaciones más valiosas que puedes hacer. No preguntarte solamente si vuelve cuando te alejas. Preguntarte si sabe quedarse cuando ya no existe ninguna distancia que cerrar. Puedes permitir que su comportamiento te lo muestre. Esa paciencia y serenidad no es pasivimiento. Y existe otra señal todavía más profunda. Cuando alguien realmente quiere formar parte de tu vida, suele empezar a crear espacio para ti. No necesariamente grandes sacrificios, no gestos dramáticos, espacio, tiempo o atención. Pequeñas decisiones que muestran que la conexión tiene un lugar dentro de su realidad. Ahí la diferencia se vuelve visible. Porque alguien puede extrañarte, pero otra cosa es organizar su vida para encontrarte. Puede pensar en ti, pero otra cosa es preguntarte cómo estás. Puede sentir curiosidad, pero otra cosa es recordar lo que le contaste. Puede sentirse atraído, pero otra cosa es sostener una conversación difícil. Puede regresar, pero otra cosa es quedarse presente. Y aquí está la revelación central. Lo que no puede ocultar no es necesariamente una emoción. Es el patrón de comportamiento que aparece cuando ya no eres tú quien provoca constantemente la conexión. Ese patrón puede mostrar iniciativa, puede mostrar curiosidad, puede mostrar interés. También puede mostrar inconsistencia, y ambas cosas son información. Por eso no necesitas perseguir una respuesta. Necesitas dejar suficiente espacio para que exista una respuesta conductual. Puedes iniciar una conversación porque realmente quieres hacerlo. Puedes decir que extrañas a alguien, puedes proponer un encuentro, puedes mostrar interés, lo que cambia es otra cosa. Dejas de sentir que toda la conexión depende de ti. Ya no necesitas rescatar cada silencio, ya no necesitas convertir cada pausa en una emergencia.
Ya no necesitas crear una nueva oportunidad cada vez que la anterior termina. Y cuando esa responsabilidad deja de estar únicamente sobre tus hombros, aparece una pregunta inevitable. Si tú no estás constantemente abriendo la puerta, encuentra alguna razón para tocarla, porque ahí comienza la parte que ninguna estrategia puede fabricar, la iniciativa espontánea, la curiosidad que no necesita ser solicitada, la conversación que él mismo decide comenzar, el esfuerzo que aparece sin recordatorios, y después de todo eso, todavía quedará una última pregunta. ¿Por qué alguien puede acercarse, puede buscarte, puede mostrar interés y aún así no saber sostener una conexión? Ahí es donde una señal deja de ser suficiente. Y el patrón empieza a importar mucho más. Una señal puede despertar curiosidad, pero un patrón repetido puede revelar mucho más. Y esta diferencia se vuelve especialmente importante cuando alguien empieza a aparecer después de que tú has dejado de buscarlo. Porque quizá recibas un mensaje, quizá te pregunte cómo estás, quizá incluso proponga verte, y tu corazón quiera interpretar todo inmediatamente, pero antes de hacerlo observa algo más profundo. ¿Qué ocurre después? Ahí comienza la verdadera lectura emocional. Imagina que alguien vuelve después de varios días, te escribe con entusiasmo, pregunta por ti. La conversación interfluye y tú piensas, por fin se dio cuenta, pero después pasan otras 2 semanas y vuelves a ser tú quien inicia, vuelve el silencio, vuelve la incertidumbre, vuelve el mismo desequilibrio. ¿Qué ocurrió entonces? Hubo una reacción. Pero todavía no había reciprocidad estable, y esa diferencia puede ahorrarte meses de confusión, porque una persona puede reaccionar a tu ausencia sin estar preparada para construir una presencia. Puede notar que ya no estás tan disponible, puede extrañar determinadas conversaciones, puede sentir curiosidad, puede incluso experimentar miedo a perder una conexión, pero ninguna de esas emociones garantiza para sostenerla. Por eso la pregunta cambia. Ya no es, volvió. Es, ¿qué hace después de volver? Y esta pregunta exige observar sin ansiedad. La iniciativa es importante, pero necesita continuidad. La continuidad necesita coherencia. Y la coherencia necesita acciones que acompañen las palabras. Ahí aparece una forma mucho más madura de interpretar las relaciones. No buscar una señal perfecta. Observar cómo encajan muchas pequeñas conductas a lo largo del tiempo. Eso fue lo que descubrió Marta con una amistad que había durado casi 10 años. Durante mucho tiempo, ella organizaba prácticamente todo. Elegía el restaurante, proponía las fechas, preguntaba cuándo podían verse, recordaba los cumpleaños, planes. Su amiga siempre aceptaba, y cuando estaban juntas, se divertían. Por eso Marta nunca había pensado demasiado en el desequilibrio, hasta que una temporada especialmente ocupada le impidió organizar encuentros. No decidió poner a prueba a su amiga, simplemente estaba cansada. Durante varias semanas no propuso ningún plan, entonces ocurrió algo inesperado. Su amiga sí la buscó. Le preguntó cuándo podían verse. Después propuso una fecha y hasta reservó el lugar. Marta sonrió. Había descubierto que la otra persona también quería mantener la amistad. Pero después apareció una segunda realidad. La iniciativa no se mantuvo. Después de aquel encuentro, volvieron los meses en que Marta organizaba casi todo. Entonces entendió algo más complejo. Su amiga sí valoraba la relación, pero no tenía el mismo nivel de iniciativa, y aceptar esa diferencia fue mucho más importante que decidir quién tenía razón, porque la reciprocidad no siempre significa hacer exactamente lo mismo. Las personas tienen diferentes ritmos, diferentes responsabilidades, diferentes formas de expresar afecto, pero cuando existe una relación sana, alguna forma de participación suele aparecer desde ambos lados, no necesariamente en cantidades idénticas, pero sí de manera reconocible. Marta dejó de preguntarse, ¿le importo? Empezó a preguntarse. ¿Esta amistad funciona bien con la manera en que ambas participamos? Esa pregunta le permitió abandonar una expectativa imposible. No necesitaba que su amiga se comportara exactamente como ella. Necesitaba saber qué podía esperar razonablemente de aquella relación, y existe otra dimensión que muchas veces ignoramos: la disponibilidad emocional. Una persona puede buscarte constantemente y aún así no estar disponible para una relación profunda. Puede escribir todos los días, puede sentir celos, puede querer tu atención, puede incluso mostrarse intensamente atraída, pero si desaparece cuando necesitas claridad, evita conversaciones importantes o solo se acerca cuando necesita algo emocionalmente, existe una contradicción. La intensidad no siempre significa profundidad, a veces solamente significa intensidad. Piensa en 2 personas que reciben exactamente el mismo mensaje. Te extraño, quiero verte. La frase puede sonar igual,
pero lo que ocurre después puede ser completamente diferente. Una persona propone un día, busca un momento, cumple lo que propone y si algo cambia, lo comunica. La otra persona dice exactamente lo mismo, pero deja todo en palabras, no concreta, no explica sus ausencias, vuelve cuando siente que la distancia aumenta y desaparece cuando recupera tu atención. Las palabras pueden ser sinceras en ambos casos, pero la capacidad relacional no es la misma. Por eso la disponibilidad emocional no se mide solamente por cuánto alguien siente. También se observa en cuánto puede sostener aquello que siente, porque una emoción intensa puede aparecer en un instante. Una relación necesita presencia repetida, y esa presencia se demuestra en decisiones pequeñas, en conversaciones incómodas, en compromisos cumplidos, en espacio creado de manera voluntaria. Ahí la emoción deja de ser solamente una experiencia interna, empieza a convertirse en una forma de comportamiento. Si alguien te busca pero nunca concreta, observa eso. Si habla de querer verte, pero siempre cancela, observa eso. Si dice que le importas, pero solo aparece cuando tú desapareces, observa eso. No para castigarlo, para comprender la realidad. La madurez emocional no consiste en interpretar todo de manera positiva. Tampoco consiste en esperar siempre lo peor, consiste en tolerar la evidencia completa, incluso cuando no coincide con lo que deseabas. Y aquí aparece una pregunta poderosa. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar convencerte de que alguien siente algo? ¿O qué pasaría si simplemente observaras lo que hacen aquello posiblemente siente? O quizá descubras algo mucho más bonito, que cuando dejas de hacer todo el trabajo emocional, la otra persona comienza a participar de manera natural, no porque la hayas manipulado, no porque hayas provocado miedo, sino porque finalmente existe espacio para que su propia voluntad aparezca. La verdadera transformación ocurre cuando tu vida deja de depender de esa observación. Ya no estás pensando, hoy no le escribo para ver si me busca. Estás pensando, hoy vivo mi día. Y si quiere formar parte de él, también puede mostrarlo. La madurez vuelve a colocarte en el centro de tus propias decisiones. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia incluso si él nunca vuelve, porque la información deja de ser una amenaza. Si aparece, podrás observar cómo aparece. Si permanece, podrás valorar cómo permanece. Si desaparece, podrás aceptar que también eso comunica algo sobre la capacidad de aquella conexión. No necesitas convertir cada resultado en una derrota. A veces la claridad no llega porque alguien confiesa lo que siente. Llega porque finalmente ves cuánto estaba dispuesto a aportar. Y esa información puede ser dolorosa, pero también puede devolverte una libertad que ninguna explicación habría podido darte. Porque descubrir que alguien siente algo no siempre responde a la pregunta que realmente necesitas hacer. La pregunta más importante es si aquello que siente puede convertirse en una relación que también pueda sostener. Y eso nos lleva a la última parte. A la pregunta que queda cuando ya no necesitas perseguir señales. ¿Qué haces tú con todo lo que has descubierto? Tal vez de todo esto sigas teniendo la misma pregunta. ¿Qué significa realmente cuando deja de buscarme? Pero las relaciones humanas rara vez funcionan con una sola señal, porque una persona puede acercarse por muchas razones. Por eso, la verdadera respuesta no está escondida en un mensaje, está en el patrón que aparece después. Ahí comienza a aparecer algo que una sola señal nunca puede mostrar, la capacidad de sostener. Y aquí aparecen 4 preguntas que pueden ayudarte. Él también inicia, su interés permanece con el tiempo, sus acciones coinciden con sus palabras. La conexión avanza sin que tengas que sostenerla tú sola. No necesitas responderlas esta noche, tampoco necesitas utilizarlas como una prueba. Son preguntas para observar la realidad con mayor serenidad, porque durante mucho tiempo quizá hayas pensado, si siente algo, algún día cambiará. Pero sentir algo no obliga a una persona a desarrollar la capacidad que todavía no tiene. La atracción no garantiza compromiso, el cariño no garantiza disponibilidad, la nostalgia no garantiza transformación y el miedo a perderte no garantiza que sepa cuidarte. Esta es una de las verdades más liberadoras. No necesitas demostrar que alguien siente algo para justificar lo que tú necesitas. Tus necesidades también forman parte de la ecuación, si deseas comunicación, si deseas reciprocidad, si deseas estabilidad, si deseas una relación donde ambas personas puedan participar. No tienes que pedir perdón por quererlo. Tampoco tienes que aceptar menos solamente porque existe química. La capacidad de construir juntos. La diferencia está en que ya no utilizas cada gesto tuyo para compensar la falta de participación del otro. Empiezas a hacer preguntas diferentes. ¿Esta relación me permite ser yo? ¿Existe espacio para mis necesidades?
Puedo expresar lo que siento sin tener que perseguir una respuesta. La otra persona también está construyendo. Eso es madurez emocional. Y quizá la parte más difícil sea aceptar que observar también significa aceptar resultados que no esperabas. A veces descubrirás que sí existe reciprocidad. Otras veces descubrirás que existe cariño, pero no suficiente disponibilidad. Tal vez haya interés, pero no dirección. Tal vez haya conexión, pero no capacidad para sostenerla. Y también puede ocurrir que descubras que estabas sosteniendo tú sola algo que parecía más grande de lo que realmente era. Ninguna de esas respuestas define tu valor. Solo describe una realidad relacional, y conocerla te permite elegir mejor, porque la madurez no consiste en conseguir que alguien se quede. Consiste en saber reconocer si la persona que se queda puede construir contigo. Tampoco consiste en abandonar al primer signo de dificultad. Consiste en distinguir entre una dificultad que puede hablarse y un patrón que lleva demasiado tiempo repitiéndose, entre una ausencia circunstancial y una ausencia constante. Entre alguien que necesita tiempo y alguien que siempre necesita que tú hagas el trabajo emocional por ambos. Esa distinción no aparece en un solo día. Aparece cuando dejas de perseguir respuestas y empiezas a observar la realidad completa. No controlar el resultado, sino aprender a elegir desde la realidad. Supongamos que él nunca vuelve. Supongamos que después de dejar de buscarlo, no aparece, no hay mensaje, no hay llamada, no hay intento de acercamiento. Eso puede doler, pero incluso ese silencio puede enseñarte algo. ¿Cuánto esfuerzo realmente existía desde el otro lado? Y aceptar esa información puede ser más saludable que pasar meses fabricando explicaciones. Porque a veces la respuesta que buscamos no es ¿me quiere? La respuesta que necesitamos es ¿esta relación está siendo capaz de ofrecerme lo que necesito? Son preguntas completamente diferentes. La primera intenta en la mente de otra persona. La segunda observa la realidad de tu vida, y solo una de ellas está verdaderamente bajo tu responsabilidad. Tú no puedes controlar lo que alguien siente, no puedes fabricar su disponibilidad, no puedes obligarlo a madurar, no puedes hacer que quiera construir, pero sí puedes decidir cuánto esfuerzo estás dispuesta a entregar cuando la reciprocidad no aparece. Eso no es orgullo, es límite, y un límite sano no necesita castigar a nadie. Simplemente define hasta dónde llegas tú y después observa, porque las palabras pueden abrir una conversación, pero las acciones mostrarán si esa conversación tuvo consecuencias reales. Quizá él diga que le importa aspecto, ahora observa cómo participa. Quizá diga que quiere intentarlo, entonces observa que cambia. Quizá diga que no está preparado, escúchalo. No conviertas su honestidad en un reto que tengas que superar. Porque también existe amor propio en aceptar aquello que no puedes transformar. No necesitas convertirte en una versión misteriosa de ti misma. Necesitas dejar de hacer aquello que haces únicamente por miedo a perder a alguien. Ahí comienza la verdadera libertad, porque cuando ya no actúas desde el miedo, puedes ver mejor. Si él se acerca, puedes recibirlo sin idealizarlo. Si él permanece, puedes observar cómo permanece. Si él cambia, puedes valorar si el cambio es consistente. Si él se aleja, puedes sentir tristeza sin convertirla en una condena contra ti misma. Y entonces la pregunta inicial adquiere un significado completamente nuevo. Él puede ocultar lo que siente, pero no esto cuando dejas de buscarlo. Lo que puede resultar difícil de ocultar no es necesariamente el amor. Es la forma en que una persona participa cuando deja de recibir constantemente el impulso del otro, su iniciativa, su esfuerzo, su continuidad, su capacidad de crear espacio y también sus límites. No necesitas leer su mente. Necesitas observar su comportamiento. No necesitas provocar una reacción. Necesitas permitir que aparezca lo espontáneo. No necesitas perseguir una certeza. Necesitas suficiente realidad para tomar decisiones sanas. Quizá nunca puedas saber exactamente qué siente por ti, pero sí puedes aprender a reconocer lo que está dispuesto a hacer con aquello que siente. Porque sentir algo y saber construir algo son dos capacidades diferentes. Al principio quizá te preguntabas, ¿o qué puedo hacer para que me busque? Ahora puedes hacerte una pregunta mucho más poderosa. ¿Qué hace de manera espontánea cuando ya no soy yo quien sostiene toda la conexión? Ahí cambia todo. Ya no estás intentando controlar su comportamiento, estás recuperando el tuyo. Ya no estás esperando una señal para decidir cuánto vales. Estás observando si la relación coincide con aquello que necesitas. Ya no estás llenando cada silencio. Estás permitiendo que la realidad tenga espacio para hablar. Y si alguna vez sentiste que tú sostenías toda la conexión, pregúntate con honestidad. Él también está construyendo esto conmigo.
o simplemente responde cuando yo dejo de hacerlo. No tengas miedo de la respuesta. Incluso una respuesta dolorosa puede devolverte dirección, porque cuando dejas de buscarlo, no obligas a nadie a revelar lo que siente. Simplemente dejas espacio para descubrir qué nace de él cuando ya no eres tú quien tiene que provocarlo.